Don Marino, seguimos con esos profesores que llenaron de gloria esa época dorada de la educación nuestra. Oh, sí, esos profesores de nuestro distrito escolar de aquí, de Tenares, fueron lumbreras, fueron modelo de honestidad. Y el que pasaba por manos de esos profesores estaba seguro que llevaba una buena formación. También tenemos que hacer alusión a nuestra querida doña Julia, que le decíamos doña Julia Chabebe. Julia Chabebe. Que no es Chabebe el apellido, sino Santana. Doña Julia Santana, que fue nuestra profesora de cuarto curso. Y también la profesora Minerva Minervino, que creo que vive aún y vive en... Pero Minerva Minervino, esa es la señora que ha ocupado cargos diplomáticos. Que yo sepa, no. Ella se mantuvo siempre, creo, en el sistema educativo. Okay. Y me dicen que ella vive aún y que vive en Constanza. Me dicen que vive. Don Marino, ¿qué diferencia usted tiene de la educación en las aulas de la época del régimen, de Balaguer hasta nuestros días? Hasta nuestros días. Bueno, la educación nuestra siempre ha tenido escollos, como en todos los países, siempre, porque no somos perfectos. Claro. No somos perfectos, entonces siempre han habido escollos. Pero hay algunas diferencias con el comportamiento de aquel tiempo, porque los profesores de aquel tiempo mantenían su responsabilidad y siempre estaban al tanto del quehacer educativo para dar lo mejor de sí a los alumnos de ese tiempo. Y la disciplina había que mantenerla al pie de la letra, porque en ese tiempo no sé si era nuestra formación familiar que exigía que sin disciplina no se puede trabajar bien. Y por eso será que se recuerda tanto a aquellos profesores de esa época que usted le está llamando la época de oro, que para mí la época de oro que tuvo nuestro sistema educativo, no, esa sería una parte, pero para mí la parte más especial que tuvo el servicio de educación en nuestro país fue cuando el punto cuarto del Servicio Cooperativo Interamericano de Educación, siendo presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, un gran presidente, demócrata, en un programa que él tuvo, que todos recordamos, que fue la Alianza para el Progreso. Y en ese proyecto me tocó a mí, junto a 49 profesores más de nuestro país y de muchos países latinos, inclusive de Europa, habían también profesores, para hacer un curso de educación en la Universidad de Akron, Ohio, en ese estado de Estados Unidos, por un año. Y después becado por los dos estados, ¿no? Que casualmente, estando nosotros allá en ese año de 1962-63, que fue cuando eligieron, como usted menciona, el Consejo de Estado. No, al profesor Juan Bosch, sí, que fue electo en esa época, y a nosotros no nos tocó votar porque no estábamos acá.
Okay. Don Marino, usted es un hombre de fe, que hizo de la educación un sacerdocio. Usted entregó lo mejor de usted gracias a las a aulas Dios y al sistema educativo, no solamente de Tenares, sino nacional. ¿Qué relación usted ve que debe de tener la familia, la escuela, para tener o aspirar a una mejor sociedad? Esa es una gran pregunta. Ahí hay mucho que comer. Porque yo siempre digo que mientras no se produzca el matrimonio hogar-escuela, escuela-hogar, no se va a solucionar los problemas de la educación nuestra. Especialmente alcanzar la disciplina que hoy está muy cuestionada, Sí. La disciplina en las escuelas. Muy. Ya los niños he sabido, porque yo me entero de lo que pasa en el sistema para uno comparar qué hicimos allá y qué hicimos y qué se está haciendo ahora. Sí. Y yo he visto casos que yo nunca lo vi en lo que me tocó trabajar en educación, agresiones de niños de 7 años a su profesora, agresiones físicas. Sí, a maestras muy buenas. Y eso no lo veo bien. Entonces, esa conducta hay que trabajar duro para volver a lograr tener una mejor vida en la sociedad, porque esas son de las 3 instituciones que yo conozco desde que tengo uso de razón, que son las que forman al ser humano para que seamos humanos. 3 instituciones, que son la familia primero, la escuela, que sacaba los 10 primeros minutos de clase para formar a los alumnos, inclusive se oraba antes de clase. La bandera se izaba con mucha solemnidad. Se ha perdido muchas cosas. Se ha perdido muchas cosas. Da pena, don Marino, da pena que en lugares públicos uno ve el comportamiento inadecuado de tantas personas que respetan la solemnidad de nuestro himno nacional. Oye, conversando como si nada estuviera pasando. Yo diría que esos valores no se han perdido, lo que hay que hacer es retomarlo. Hay que retomarlo porque están ahí como el amor, como el respeto y todos esos valores que forman al ser humano para que realmente seamos humanos. Están ahí, lo que hay que hacer el esfuerzo de retomarlo otra vez, ¿verdad? Incorporarlo al maestro y el maestro a su vez tratar de recuperar la disciplina que hoy tanta falta hace en el ser humano. Por eso es que tenemos los desórdenes que tenemos hoy, porque se han descuidado en gran manera todos esos valores que se daban en la familia, en la escuela y la iglesia, que son las 3 instituciones encargadas de formar al ser humano. Pero las 3 instituciones tienen cierto descuido, ¿verdad? Las 3 instituciones, tanto la familia como la escuela, como la iglesia también, porque los padres en aquellos tiempos, los padres se ocupaban de llevar religiosamente a sus hijos al catecismo cada sábado. Cada sábado iban al centro de catequesis a llevar los niños. Entonces, en la formación familiar, la formación que se daba en la escuela, cuando inclusive se oraba antes de iniciar clase,
y la iglesia con una catequesis rígida todos los sábados, eso era sumamente importante para inculcar en esas criaturas que se van formando tanto espiritualmente como físicamente, se van formando para que seamos seres humanos importantes y serviciales para que alcancemos una sociedad más justa, una sociedad más consciente de que no vinimos al mundo para ser uno más, sino para ser un ser servicial, porque todos esos valores que son necesarios para la formación integral para que seamos seres humanos, hay que irlo formando con mucho cuidado, con mucho detenimiento, con mucho amor, especialmente con mucho amor, porque yo siempre digo que mientras no se conecte íntimamente la vida humana con lo que Dios nos enseña desde el principio de la creación, nosotros no vamos a vivir la paz nunca. Nunca vamos a vivir la paz, porque la paz es la combinación de lo que Dios nos enseña desde el mismo momento de la creación y después se despoja de su propio Hijo, de su único Hijo Jesucristo, para mandarlo en cuerpo y alma como nosotros, para mandarlo a la tierra, para darnos un modelo de vida, que si lo hubiésemos asumido en ese tiempo de 2000 años atrás para acá, la humanidad fuera distinta. A propósito, don Marino, en este viaje lleno de sabiduría, no hemos internado en los 50, en los 60, pero vámonos ahora mucho más lejos. Vámonos a la época de los años 30. Una época de fundamental importancia para la historia de la humanidad. Y le vamos a hacer, quiero que nos exprese su parecer sobre 3 personajes que incidieron de manera fundamental en esa época, comenzando con Jesús. Comenzando con Jesús, es lo que le digo. Si hubiésemos asumido lo que Jesús vino a enseñarnos, entregando inclusive su propia vida, por amor a nosotros, porque Dios es amor. Eso es lo que yo no he podido entender todavía de mucha gente en la humanidad, que no cree en Dios porque no lo ve. Su conducta, mala o buena, pero si el espíritu está bien orientado en la fe cristiana, lo que vamos a ver es una persona haciendo el bien a los demás, porque esa fue la preocupación desde el mismo momento de la creación de Dios, lo que muchos no creen en la creación, porque son hijos de monos y yo no sé de qué más. De Homo sapiens. Ajá. Y no es así, nosotros somos producto de la creación del ser supremo a quien nosotros le llamamos Dios, o como le querramos llamar, Dios, o Jehová, o Yahvé, ¿verdad? Diferentes nombres, pero es Dios. Sí. El ser supremo, creador y dueño de todo, porque es dueño hasta de la vida de nosotros. Nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. La vida tenemos que vivirla lo más cercana a sus principios que Él nos enseña desde la creación, para gloria de Él, y que a Él va a devolver esa propiedad más importante que se llama la vida. ¿Y para usted qué es la muerte? La muerte, para el que no cree, en Dios como ser supremo, creador y dueño de todo, para muchos no significa nada, porque para el que no cree, el Señor dice que el que no cree, a menos que no tenga
un arrepentimiento, ya está condenado, entonces ya no va a disfrutar de la verdadera vida que está detrás de la muerte. Y la muerte, para el que cree, no es una muerte definitiva, es un paso. Es un paso, es una transformación de esta vida terrenal a la verdadera vida que es detrás de la muerte, que está siempre que hagamos el bien a los demás. Siempre que nos tratemos con amor, porque Dios es amor. ¿Cómo va usted a decir que usted cree en Dios si usted odia al hermano, o me odia a mí, o odia a cualquiera? Eso no es creencia. Eso no es creencia. Eso no es creencia. Porque si usted dice el apóstol San Juan, que le llamamos el apóstol del amor, que el que dice que cree a Dios, a quien no ve y no cree en el hombre, a quien ve es un mentiroso. Entonces, de nada vale que usted diga, creo en Dios, pero usted es enemigo, tiene enemigos a su alrededor y no se comporta bien, su comportamiento no es adecuado para el otro ser humano. Nosotros estamos llamados a ser uno por el amor, uno. Y según se dice, somos alrededor de 7.000 millones de personas en el mundo, ¿verdad? Y de cada uno de ese ser humano está Papá Dios pendiente, a donde esté, en cualquier rincón del mundo que esté, porque es un hijo de Dios. Marina, yo es de lo que digo que mi madre me decía, que en paz descanse, me decía, mi hijo, no guardes rencor, porque el que te ha hecho o trata de hacerte daño, no solo es problema tuyo, es problema de él, de ellos. Simplemente sigue dando lo mejor de ti cada día de tu vida. Así mismo. Precisamente para eso, más tarde, Jesucristo instituye el matrimonio. Hay mucho material. Perdón, Marino, discúlpeme que lo interrumpa, porque quiero retomar la época de los 30, que ya usted se esmeró expresando sobre Jesús. Hay dos personajes de esa época que jugaron una importancia fundamental. A lo mejor uno para bien, otro para mal. El primero, miembro del Consejo de Sumos Sacerdotes. ¿Qué parecer tiene usted sobre el rol que jugó José de Arimatea? Sí, José de Arimatea fue un discípulo, diríamos, oculto. Un discípulo de Jesús, pero a escondida, por miedo a los judíos. Siempre ha existido el miedo. Siempre ha sido así. Porque él creía mucho y tenía mucha fe en Jesús, pero lo amaba y hacía todo lo posible de mantener su conducta a escondida para no demostrar que era discípulo de Jesús. Entonces cuando asesinan a Jesús, él se acerca al rey Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilatos se lo concedió. Entonces lo baja de la cruz. En aquel tiempo se envolvían los cadáveres en una sábana, lo envuelto en una sábana y lo mantiene hasta llevarlo al sepulcro. Entonces se dice de José de Arimatea que era un señor muy honesto, muy sencillo. Deberían de haber muchos José de Arimatea. Hay muchos. Lo que pasa es que están silentes. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Lo que tenemos que tener nosotros, se dice que
los malvados hacen más escándalo y por eso parece que el mundo se está acabando, pero es porque hacen más escándalo. Pero Sí. el hombre que logra conocer a Jesús y adapta su vida a como Él lo va guiando espiritualmente, esa persona es humilde y sencilla, como el mismo Jesús nos lo manda, ser humilde y sencillo de corazón, porque el reino que Dios nos promete desde siempre es para los humildes y sencillos de corazón. Amén. Así es. Entonces, volviendo a la muerte es un paso, porque el Señor dice muy claro, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Amén, amén, amén. Don Marino, entonces después de José de Arimatea, tenemos otro personaje que jugó un papel, diríamos, de doble moral, de presentar una cara y ser otra, que también se ve mucho en nuestra sociedad eso. ¿Qué le parece el papel de Judas en la época de los 30? Judas fue uno de los 12 discípulos que Jesús eligió y era uno de los discípulos más allegados a Jesús. Era tesorero. Él era el tesorero, ¿verdad? Pero entonces se convirtió después en el discípulo de la traición, porque fue quien traicionó a Jesús. Con un beso. Con un beso lo entrega a que lo sacrifiquen, a que lo crucifiquen. La muerte más cruel de aquel tiempo. Sí. En aquellos tiempos, porque hoy, cuando matan a cualquiera, lo matan de cualquier manera y no importa. Pero en aquel tiempo... Jesús fue flagelado. Eso fue una cosa increíble, fue desfigurado. No se conocía, dice la Sagrada Escritura, no se conocía, porque fue maltratado, yo no sé hasta dónde,